Antes de hablar un poquito, vamos a recordar que la órbita circular por la que giraba una carga en movimiento en una región de campo magnético uniforme perpendicular a la trayectoria venía dada por radio por el cociente entre la velocidad por la masa por la magnitud de la carga en valor absoluto del campo magnético. Y recordando que rapidez angular, la corriente entre la rapidez y el radio de la carga en valor absoluto por el campo sobre la masa de la partícula. Y omega está relacionado por la frecuencia según pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Vamos a expresarlos y acá esta frecuencia la que está asociada al ciclotrón. Ciclotrón, carga en valor absoluto por la magnitud del campo magnético sobre 2pi por la masa. Y el periodo inversa de la frecuencia será entonces 2pi por la masa sobre carga en valor absoluto por la magnitud del campo. Y en términos de energía cinética, cinética por este movimiento será un masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Por radio, vamos acá la velocidad o la rapidez. Bueno, en un ciclotrón, ¿sí? Un acelerador de partículas, y en este aparato, ¿sí? Las partículas reciben un impulso al doble en cada revolución, lo cual va incrementando su energía y los radios orbitales, ¿sí? Pero no se modifican la velocidad angular ni la frecuencia. Esto se logra utilizando campos eléctricos alternos, ¿sí? A través de diferencia de potencial o de voltajes. Como dato curioso, un magnetrón emite radiación con una frecuencia igual a la frecuencia del movimiento circular de los electrones en una cámara de vacío entre los polos de un imán. Acá estamos usando, para acelerarlo, fuentes de voltaje, como las partículas que salen de estas Ds por cada periodo, sigue un impulso al doble, y simplemente cambiando el voltaje, invirtiendo el voltaje. Bueno, una de las aplicaciones que tiene Ciclotrón está relacionada con el espectrómetro de masas. Pero antes de hablarles del espectrómetro de masas, les voy a hablar del selector de velocidad, que es un pequeño dispositivo que permitió mejorar notablemente las mediciones en el espectrómetro de masa. Bueno, el selector de velocidad es un dispositivo que permite filtrar las partículas emitidas por una fuente de partículas, puede ser un cátodo caliente o algún material radioactivo. Al abandonar la fuente de emisión, no todas las partículas lo van a hacer con la misma rapidez o módulo de velocidad, como quiera llamarlo. De todo ese haz de partículas, es posible seleccionar aquellas que tengan una rapidez específica utilizando un arreglo de campos magnéticos y eléctricos. Como están viendo ahí en la figura, campos eléctricos y magnéticos que se han puesto son perpendiculares entre sí. Y la idea es que para una velocidad en particular, las fuerzas eléctricas y magnéticas van a ser iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Siendo la fuerza total nula, entonces pasarán aquellas a velocidad constante, ¿sí? Y el resto serán desviadas hacia por alguno de los campos. Si miramos la carga positiva de la figura, ¿sí? Al entrar la carga a la región de campos, va a sufrir una fuerza eléctrica a la izquierda de la placa negativa. Pero también va a sufrir otra fuerza hacia la derecha por el campo magnético, ¿sí? Por la regla de la mano que ya vimos. Entonces, si hacen un diagrama de cuerpo libre, van a obtener esto, donde el producto de la carga por la velocidad por el
campo magnético por la intensidad de campo magnético va a ser igual a la carga por la intensidad de campo eléctrico. Las cargas se van, ¿sí? Y la velocidad queda dependiendo del cociente entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético. Por lo tanto, solo aquellas partículas con velocidad igual a este cociente van a ser las que van a poder atravesar por esta placa. Y fíjate vos que Q no aparece en la ecuación. Así que funciona de igual manera para cargas positivas o negativas, ¿sí? Tranquilamente podemos estar hablando de electrones acá y van a seguir la misma trayectoria. Una mención especial la vamos a hacer para el dispositivo de Thomson, ¿sí? El cual permitió medir la relación carga-masa, en particular para el electrón. Bueno, en este dispositivo, está acá, de la fuente, el cátodo se emiten partículas, las cuales son aceleradas de estas dos placas anódicas, ¿sí? Por esta diferencia de voltaje que está acá. Ingresan luego en estas placas, tienen un arreglo de campo magnético y eléctrico, y el haz de electrones finalmente va a chocar sobre la pantalla. La pantalla tiene un material que emite fluorescencia cuando las partículas impactan contra ella. De la energía cinética podemos decir que es igual a la pérdida de energía potencial. ¿Recordás? La energía cinética, bueno, era el producto de la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Y la energía potencial va a ser la energía potencial eléctrica, o sea, la Q del electrón, ¿sí? Por la diferencia de voltaje por la que fue acelerado, ¿sí? Esta diferencia de voltaje. Ya que la velocidad será 2 veces la carga del electrón por esa diferencia de voltaje sobre la masa del electrón. Y esa es la raíz. Y ya vimos acá como electrones pasaron por este selector de velocidad, y la velocidad era el cociente entre el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico aplicado y el campo magnético. Esto que es la velocidad era igual a este término, por lo que el cociente entre la carga del electrón, vamos a llamarla E, la masa del electrón, será simplemente despejando la magnitud del campo eléctrico al cuadrado sobre 2 veces la diferencia de potencial a la que fueron acelerados esos haces del electrón, ¿sí? Por la magnitud de campo magnético al cuadrado. Todas las cantidades de este lado, ¿sí? Tranquilamente pueden ser medidas, ¿sí? O se pueden conocer. Y de acá podemos obtener esta razón, ¿sí? Este cociente. Pero ojo que con este experimento no se pueden medir por separado la masa o la carga del electrón. El valor más preciso que tenemos ahora es de 5,8 por kilogramo, ¿sí? Donde lo que está acá entre paréntesis es la incertidumbre, los últimos dígitos. Bueno, luego ya sabrán que Millikan, experimento, me dio la carga del electrón, ¿sí? Y combinado con este dato se pudo obtener la masa del electrón. Bueno, pasemos al espectrómetro de masa, ¿sí? Que fue desarrollado en 1919 por Francis William Aston. Es un dispositivo para medir masas de átomos. En la actualidad se lo utiliza tanto en física, en química, geología y medicina para identificar átomos, sus concentraciones y para cuantificar en muestras dadas. El principio de salida es el que ya vimos, y se producen iones por calentamiento o mediante una corriente eléctrica en la fuente. Luego, a través del selector de velocidad, se filtran para que solo pasen los iones de interés. Y a la salida, acá a la salida, hay una región semicircular en la que solo existe un campo magnético, vamos a llamar B', hacia afuera, desde la pantalla hacia ustedes, puesto de este modo para que los iones sigan una trayectoria circular, donde, bueno, el radio de esa trayectoria será, ya vimos, bueno, de la masa por la velocidad a la que salen
sobre la carga por la magnitud de ese campo B', ¿sí? No es la magnitud del campo que está en el selector de velocidades. El campo que está afuera es otra magnitud. Y golpean ahí en una placa detectora donde se miden, bueno, los valores de R, ¿sí? Ya lo que uno mide es el valor total que constituye el diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. Esos datos ustedes en el radio y pueden obtener su medición, ¿sí? Ahora, bueno, no sabemos la velocidad a la que salen los electrones, ¿sí? Pero sabemos que la velocidad se expresa en términos del campo eléctrico aplicado, ¿sí? De la magnitud de campo eléctrico aplicado en el selector de partículas por bueno, la magnitud de campo magnético aplicado dentro del selector de velocidades. Radio será, bueno, masa por la magnitud de campo eléctrico sobre la carga por la magnitud de campo en el selector de velocidades por la magnitud del campo en la región semicircular. Despejamos la masa de acá, va a quedar el producto de la carga, bueno, por los dos campos, el radio sobre la magnitud de campo eléctrico. Y ahora esto, lo que está del lado derecho, son todas cantidades que se pueden medir. Bueno, en el modelo anterior, el que no contaba con el selector de velocidad, el cociente entre la masa y la carga venía dado por la magnitud de campo magnético al cuadrado sobre por el radio al cuadrado sobre 2 veces el valor absoluto de la diferencia de potencial a la que eran acelerados los electrones. Bueno, el espectrómetro de masas contribuyó con el descubrimiento de isótopos, por ejemplo, ¿no? El primero fue el neón, ¿sí? Con sus dos especies de 20 gramos por mol y 22 gramos por mol. Y hasta acá lo que tiene que ver con el movimiento de electrones en regiones de campo magnético y campo eléctrico y sus aplicaciones.